Por Hola, Augusto Gutiérrez, qué gusto encontrarnos aquí nuevamente. Vamos a reanudar estos encuentros, estas conversaciones astrológicas sobre lo que el espejo del cielo nos está reflejando y así poder tener una mejor comprensión de lo que nosotros vivimos, tanto personalmente como colectivamente aquí. Así es, pues qué rico volvernos a encontrar y volver a seguir interpretando, como tú dices, esos lenguajes que pueden enriquecer nuestra experiencia personal, nos pueden seguir guiando. Y bueno, pues esta vez nos convoca este equinoccio, que es un momento importante del año, un momento en que se abre una nueva estación, pero también se abre un nuevo ciclo energético y que pues está súper interesante por toda la movida que tenemos en este momento de planeta retrógrado, los aspectos, bueno, y todo lo que vamos a ver para que podamos aprovecharlo al máximo. Claro que sí. Equinoccio, bien dicho, ¿cómo se llama? El comienzo es un momento en donde se busca un equilibrio, es la entrada del sol a un signo cardinal y por eso los 4 puntos, los equinoccios y los solsticios, se convierten en momentos muy, muy importantes para poder ir mirando y, digamos, abriendo un nuevo ciclo dentro de nuestro año calendario y dentro de nuestro año astrológico sobre todo. Y nos encontramos entonces con el Sol en el grado 0 de Libra. Se va a dar mañana 22, exacto, mañana 22 a las 20:14 en Bogotá, es decir, en la noche es el paso que tenemos directamente al Sol en el signo de Libra. Libra nos representa esa búsqueda frenética del equilibrio, ¿no? Es interesantísimo, Libra es este signo en donde luego de tener un recorrido a través de los demás signos es como en el encuentro con el otro, es darnos cuenta que nosotros existimos gracias también a que nos encontramos con el otro y nos habla que en ese encuentro pues hay una búsqueda del equilibrio. La energía más alta de Libra, yo diría que es precisamente esa armonía, ese entender el dar y el recibir, y en esa medida, por eso también está regido por Venus, que es el que nos representa la belleza. Sin embargo, en la energía más baja hay una sensación constante de insatisfacción, diría yo, porque nunca nada es perfecto y cada pequeño detalle vuelve y nos saca de ese estado del equilibrio y la búsqueda de retornar a él se convierte un poco en frenética. Totalmente de acuerdo. Y también me parece súper interesante entender esta energía de Libra como una energía enfocada hacia la reciprocidad, ¿no? Hacia el equilibrar, el dar, el recibir, pero también al ser un signo social que, digamos, normalmente está en la casa 7 nos pone en contacto con unas relaciones e interrelaciones humanas y para que podamos vivir en ese equilibrio, para que podamos vivir en esa armonía que pues es más ideal tal vez que real muchas veces, se necesitan los acuerdos, ¿no? Lo que son los acuerdos, los consensos y todos estos mecanismos que a nivel social, digamos, podemos verlos muy claros, pero que también podemos vivir y participar de ellos en nuestras sociedades, en nuestras relaciones interpersonales con nuestra pareja, en nuestros matrimonios, o sea, es decir, es una forma de autorregular también lo que viene de Aries, que es el impulso neto del yo y la necesidad de satisfacer esos impulsos
de manera, digamos, básica, porque en ese encuentro, como tú dices que me gusta mucho esa palabra que utilizas en el encuentro con el otro, es que realmente no tenemos que llegar a acuerdos, regular esos impulsos, ceder a veces ante ellos y buscar como un equilibrio, sin que esto implique una negación de nuestra autenticidad, de nuestra originalidad, porque pues finalmente esto es un eje con Aries, sino que implique que esté puesto allí, pero que tampoco pasar por encima de otros o imponer nuestra voluntad de manera caprichosa o agresiva. Entonces, Libra tiene mucho que ver con esto, con regulación, con armonía, con equilibrio, con consensos, con acuerdos. Y esto está súper interesante porque el sol, como tú decías, en el grado cero, en esa puerta de ese signo cardinal, que igual los signos cardinales pues nos hablan de inicios, comienzos, dependiendo del hemisferio en el que estemos, si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, tenemos un equinoccio ya sea de otoño o de primavera, entonces es un inicio y una apertura a una nueva estación. Pero psíquicamente y energéticamente lo que tenemos es que nuestra conciencia, el sol, eso representa esa conciencia, pues entra en este signo de aire de relaciones y curiosamente yo creo que podemos empezar si quieres a mirar los aspectos porque el sol en ese grado cero se encuentra de frente con un planeta que está retrogradando, que es Mercurio, que está saliendo justamente de Libra, haciendo su proceso de retrogradación, va hacia Virgo, y ese Mercurio, pues, que es pensamiento, comunicación, ¿no? Que gobierna nuestra mente y la forma en que entendemos los contextos inmediatos y generamos asociaciones y generamos una racionalización, una lógica de lo que sucede en las experiencias, pues en contacto con el Sol, ahí, retrógrado Mercurio, pues yo creo que va a traer un tema muy interesante de revisión de justamente lo que estamos hablando de Libra, las relaciones, los acuerdos, los equilibrios. ¿Cómo lo ves tú este aspecto, esta conjunción Sol, No, Sol, pues Mercurio y también a la luz de todos los planetas retrógrados, ¿no? la foto que se presenta en este inicio de esta temporada es bien interesante, como dices tú, ¿no? Porque a pesar de que es Venus el que rige el signo de Libra, pues los acuerdos, los contratos, las relaciones con las demás personas se generan principalmente a través de la palabra, de la comunicación, del intercambio de ideas, del intercambio de conceptos, inclusive Mercurio hablando de creencias mismas en donde nos encontramos con el otro y ponemos en equilibrio cuáles son los tuyos, cuáles son los míos, cómo me relaciono con mis papás, con mis hermanos, con mi pareja, ¿no? Claro, Libra estamos hablando de una relación no vertical, sino más bien horizontal con nuestros pares, con un socio, con una pareja en donde tenemos que decidir quién va a hacer qué, cómo van a ser nuestros acuerdos de fidelidad o de encuentro o del amor o del dinero, todos los temas que se tratan dentro de unos contratos y encontrarse en plena retrogradación, porque es que Mercurio, primero que todo, todos los planetas, no todos, pero pues todos los planetas grandes, los tres transpersonales y los dos sociales, Júpiter y Saturno, también están retrógrados. Es decir, y más Mercurio es como si fuera toda esta parte que nos contiene a todos como colectivo, porque los transpersonales hablan de una energía colectiva, que si bien nosotros podemos funcionar como unas anclas o unas antenas ante esa energía pues, individual, es entender que eso colectivo se está revaluando. ¿Y cómo lo entendemos esa revaluación? Cuando Mercurio en ese mismo momento retrograda y dice, repensemos todo eso. Y es que va a seguir su camino y cuando siga su camino se va a encontrar en pocos días con el regente de este instante que es Venus, ¿no? Y se va a encontrar en Virgo. Entonces es como si trajera dentro de la mochila todo el tema, ¿no? Es que empecé a pensarla sobre los vínculos y es que yo no sé cómo me entiendo con el uno, cómo me entiendo con el otro, cómo hago para que él me entienda, cómo es que tengo que ceder ante esto, qué es lo que quiero en realidad decir, como dices tú, no ceder tanto tampoco a la energía del otro, sino también entender que yo tengo que coexistir junto con el otro para que ese equilibrio se dé. Entonces, yo pienso que esto es un inicio que nos habla, comenzamos, pero
es muy posible que tengamos que repensar algunos aspectos que están sucediendo. Es decir, esto no es un arranque y con esto llegamos hasta lejos. No significa que no sea un arranque y que nuestros proyectos vayan a fallar ni nada por el estilo. Significa sencillamente que la flexibilidad para que esto suceda tiene que ser muy grande porque con la flexibilidad vamos a permitirnos dudar, dudar del otro, dudar de la intención, rectificar la motivación, saber cuáles son mis objetivos, tal vez cambiar mis objetivos porque no siempre van a funcionar. Y cuando uno es capaz de ser así de flexible con lo que se le presenta en la vida, pues las posibilidades de éxito yo creo que son aún mayores que cuando uno corre como como un condenado a encontrarse pues con sus metas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que ese momento, bueno, el grado cero es un grado de mucha fuerza, ¿no? De Sí. todas maneras, y sobre todo en un signo cardinal, porque pues pertenece a esa parte donde la energía, como tú dices, quiere arrancar y el motor está acelerado. Pero el encuentro con Mercurio retrógrado es como cuando uno va de viaje y entonces ya está montado en el carro, ya prendió el carro, va a arrancar y dice, ay, pero dejé tal cosa y entonces le toca volverse, abrir otra vez la puerta, sacar, buscar, no sé qué, volver a empacar otra cosa. Entonces nos hace repensar, nos hace reflexionar. Y esto me parece que está bien interesante porque sí se dice, pues digamos, desde la astrología más clásica, más tradicional, que la retrogradación de Mercurio en Libra trae también personas del pasado, personas con las que tuvimos relaciones, algún tipo de relación de intercambio de acuerdos, de sociedades, exparejas, qué sé yo, y que de pronto quedan, si quedan cosas pendientes, cosas en el tintero, cosas, pues esta retrogradación suele hacer que otra vez volvamos a encontrarnos y que eso que estaba ahí como que no se terminó de resolver, vuelva y necesite ser repensado. Incluso puede abrir la puerta para que alguna de esas personas que están atrás puedan volver a ingresar a nuestro presente o ya definitivamente digamos, no, esto ya hace parte de algo que quedó atrás. Entonces también es muy interesante porque esas sincronías, digamos, de encontrarse con alguien que no veías hace mucho rato, puede estar trayendo temas que te posicionan en el tipo de relación que tenías en ese momento, qué nivel de conciencia, digamos, por eso también está ahí el sol involucrado, que es la conciencia, estaba, digamos, operando en ese momento. Entonces es un momento muy interesante realmente a nivel de relaciones. Y yo pienso que definitivamente, como tú lo dices, el tema de los acuerdos es un tema que va a estar renegociándose, porque de pronto con la influencia también del sol, que es esa conciencia, ¿no? En Libra que quiere equilibrio, justicia, acuerdo, pero Mercurio retrogradando dice, pero de pronto yo no he pensado tal cosa, de pronto yo esto lo acordé, pero a la larga, mire, cambié de opinión o veo las cosas distinto y entonces vuelve a renegociarse, también puede generar un poco de como de fricciones incluso en las relaciones, pero bueno, interesante, interesante esto. De todas maneras, me parece, me llama la atención también que esta ancla que está del Sol y Mercurio retrógrado, pues hace una oposición amplia, ¿no? Pero hace una oposición con nada más y nada menos que Júpiter retrógrado también en Aries. Entonces tenemos ahí el eje Aries, Libra, el encuentro, sí, este eje de encuentro, donde Júpiter también está haciendo un proceso de repensar, de reevaluar esos impulsos, esas iniciativas, ese coraje, esa fuerza, esas ganas que puedo tener de arrancar, pero como está retrógrado, pues como que me guardo un poco y como que lo pienso dos veces y como que lo evalúo. Y esa individualidad que Júpiter en Aries resalta, digamos, de una manera a veces hasta pomposa, fuerte, ¿no? eh, pues como que de pronto necesita nuevamente un equilibrio. ¿Cómo ves tú este aspecto? Yo pienso que es como un llamado a confiar en la desarmonía armónica. Sí, eso que yo decía de la vibración baja de Libra, puede llegar a tener una componente de aprendizaje muy importante, porque Júpiter, como bien dices tú, es como una proyección
pero yo me atrevo, es un tema de confianza, o sea, a pesar de que esté retrógrado, pero en una conjunción, digo, en una oposición, las oposiciones también nos invitan a buscar un equilibrio, porque las oposiciones a veces hablan de esta polaridad fuerte que se puede dar entre, no, solamente en convivencia soy feliz, o Júpiter allí diciendo, no, lo importante es lo que yo estoy pensando. Entonces, las oposiciones, yo siempre me las imagino precisamente como esas balanzas de los niños chiquitos en los parques, en donde solamente a través del movimiento de un lado para otro es que este juego se convierte en divertido. Porque pues, si el uno se queda y el otro queda pues, trepado ahí arriba y no puede moverse porque no tiene la suficiente fuerza, pues se pierde todo el encanto de jugar entre dos en una balanza. Entonces, esta oposición vuelve a recalcar ese tema de la balanza y de que podemos movernos de un polo a otro. Cuando yo digo confiar en la desarmonía es un poco como confiar en la duda. Sabes que yo considero súper, súper importante el hecho de que eh, triunfo de una pareja no es que estén bien todo el tiempo. El éxito de un acuerdo, de una sociedad, no es que los dos tengan que pensar las cosas en la misma dirección. Precisamente, el encuentro con el otro me permite cambiar la perspectiva, cambiar el punto de vista, mirar desde el otro lado sin que yo esté perdiendo mi centro, sino que es que estamos jugando a esa balanza. Entonces, yo dejo que tú subas y yo dejo que bajes en la medida en que yo me permito la duda y yo permito que el otro duda, o sea, todos vamos caminando hacia un sitio. No, 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 uno no siempre tiene la absoluta certeza de a dónde quiere llegar, de cómo quiere llegar, de que eso es lo que quiere lograr, ¿no? Entonces, aquí es como Júpiter en retrogradación, hay una mirada interna que dice, ese impulso, yo le quiero encontrar el sentido profundo para mí y luego se lo entrego al otro. Así que repensémosla, rehablémosla, miremos qué es lo que está trabajando todo este eje y permitamos que salirnos de la armonía para volver a entrar en ella, negociar de una manera que tú ganas a veces y entender que a veces yo quiero ganar en otros aspectos tal vez y de esa manera pues poder iniciar todo este proceso del encuentro con el otro. Total, interesantísimo porque también Júpiter representa aquello que le puede otorgar un sentido a algo, ¿no? En este caso, pues estando en Aries es un sentido también a la individualidad, al impulso, al coraje, a la fuerza vital, qué sé yo. Y Mercurio, pues representa, digamos, el funcionamiento como ordinario y cotidiano en nuestra mente. Entonces, el Sol también está en esta oposición, digámoslo así, participando, iluminando también con Júpiter en cierta medida esa, esa oposición es interesantísima porque nuestra conciencia también está preguntándose por ese sentido de las relaciones, ¿no? Y si las relaciones no tienen un propósito, no lo cumplen, pues es un momento de depurar, es un momento de como la plantica, cortar, pero si las relaciones están cumpliendo un propósito, ese propósito es porque también nos ayudan a encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? En el campo relacional nos encontramos y podemos definir también quién somos, nos actualizamos, es un campo muy dinámico. Entonces creo que esto está trayendo a nuestra conciencia, digamos, un movimiento, como tú dices, de fuerzas o de tensiones y de contrapesos, pero que de una u otra forma tiene un impacto favorable también para seguir actualizando tanto al yo como a las versiones de nosotros que, digamos, tenemos relacionalmente, porque también yo pienso que esta idea de que uno es igual en todas las relaciones, pues no tiene ningún sentido. Uno es relacional y en cada relación afloran versiones, capas de uno que son distintas, ¿no? Niveles de intimidad, niveles de cercanía, niveles de conexión, de confianza. Entonces creo que es un momento muy, muy interesante para todo esto tenerlo más claro, porque de todas maneras el equinoccio, así como los solsticios, nos marcan una huella, una impresión energética que se prolonga y más allá incluso del paso del sol en Libra.
¿no? Y este grado cero, por ejemplo, de Libra que está activo, luego pasará por ahí Venus, los planetas que pasen pues lo van activando, pero es una energía que va a estar presente hasta que tengamos nuestro solsticio. Entonces son 3 meses que traen como esta dirección energética donde el tema de las relaciones está importante. Y también si lo vemos, Venus, por ejemplo, pues Venus está súper activa, el regente, que hay que ponerle el foco también, el regente del equinoccio está con digamos, en contacto con los transpersonales, ¿no? Está en un contacto básicamente con Plutón, está en un contacto con Neptuno, está en un contacto con Urano, todos en proceso de retrogradación, pero Venus es un planeta personal. Cuando nosotros vemos, digamos, a Venus, entendemos que Venus es eso, nuestro sentido relacional, el sentido del placer, la orientación estética, el disfrute, el goce, ¿sí? Venus representa temas muy personales, pero sus anclas, digamos, en este equinoccio están direccionadas hacia los planetas transpersonales. Y eso me parece que nos está diciendo algo, está en Virgo, signo muy práctico, concreto, aterrizado, una Venus en Virgo, pues es una Venus que en cierta medida puede estar pasando por el tamiz de la practicidad de las relaciones, me sirve, no me sirve, ¿para qué? Pero es una Venus que también en cierta medida está orientada hacia el servicio, cómo le puedo ayudar a los demás, cómo puedo servir, cómo puedo ser útil a los demás, cómo las relaciones también pueden ser útiles. Y creo que es una Venus que también tiene un tema de perfeccionismo idealista. Y creo que esta charla con los transpersonales como que la desarticula de ciertos movimientos y pues es interesante. ¿Cómo ves tú esa charla ahí de Venus con estos tres? Y sí, es muy bonita esa Venus, porque es como habíamos hablado tú y yo en privado, le están pegando como una zarandeada, ¿no? Por un lado, Venus en Virgo también considero que es el deseo, o sea, lo deseo profundamente, pero es que me tiene que servir también, o sea, y eso tiene algo de realismo mágico además, ¿no? Entonces es como este deseo del amor no es solo fluido y amoroso y de todo, sino que me tiene que servir. Activa este eje de Virgo Piscis porque está en oposición a, a Neptuno, en una oposición muy cerrada, ¿no? Está en grado 22 y Neptuno está en el grado 23, es a un gradito en esa oposición. Entonces, por un lado, podríamos decir que se está nutriendo de toda esta trascendentalidad, de toda esta sensibilidad, de todo este misticismo neptuniano. Miremos a Neptuno desde el lado, pues no tan grato, y es como me ilusiono de las cortinas de humo, del ideal, de lo absolutamente perfecto, pero lo perfecto no existe. Entonces, aquí nuevamente esta oposición nos ofrece la oportunidad de balancearnos de un lado para otro. Podríamos entender un poquito como que Venus estuviera confundida con este contacto con Neptuno. Sin embargo, como está en trígonos con los dos otros signos transpersonales que son Urano y Plutón, que están en signos de tierra, pues yo no vería que Venus esté como tan englobada. Yo pensaría, por el contrario, que podemos si nos sensibilizamos, si tomamos toda esta magia, esta posibilidad creativa pisciana que nos ofrece Neptuno, podemos transformarla en hechos concretos, ¿no? Y además Plutón voltea y le dice, pero es que esto tiene que sentir la profunda transformación para poder obtener esto que deseas y esto que te sirva. Es posible que haya que dejar atrás otros temas porque hay que dejar morir ciertas relaciones para que nazcan otros. Puede ser inclusive dentro de las mismas relaciones, ¿no? Pero sí es una zarandeada terrenal que voltea y dice, venga, esto tiene que ponerse las pilas para que funcione. Y Urano desde Tauro tenga en cuenta sus deseos, su cuerpo, su materialidad, entienda que hay que pensar de una manera distinta, salirse de la caja
y no quedarse en el mismo pensamiento, porque para lo que usted, obtener lo que usted quiere, y para que le sirva, para que sea práctico y demás, esto tiene que pasar por el tamiz de la innovación y tiene que ser un pensamiento libre de anclas, libre de creencias, libre de todo este deber ser que ha estado trabajando la cuadratura de Urano-Saturno, ¿no? Finalmente, es una cosa muy loca porque hay una pelea entre, no, mire, el límite de la realidad es esta, pero por otro lado Urano se sacude. Entonces todo esto lo está recibiendo Venus y yo pienso que aquí todos podemos tener como el estómago revolcado, el corazón un poco inquieto y la mente totalmente en reversa, diciendo, yo finalmente, ¿qué es lo que quiero? En realidad yo sí quiero hacerlo distinto, pero no me atrevo, pero ¿será que sí? ¿Pero será que no? Pero los aspectos fluidos de los trígonos son sumamente propicios y creo que nos dan unas grandes posibilidades de reevaluar internamente, como dices tú, un planeta personal que está recibiendo toda esta energía en el signo práctico de Virgo. Es muy práctico para lo que viene en esta época. Muy divertido. Sí, absolutamente. Yo pienso que esa también esa oposición, complementando lo que tú nos comentas, esa posición Venus-Neptuno es una posición muy rica, digamos, en términos de compasión, de empatía, de inspiración, ¿no? A veces, pues, Venus en Virgo puede ser el disfrute de lo sencillo, de lo práctico, del trabajo, por decir algo, pero ya el componente que le da Neptuno desde el otro lado, además de ser claramente, como tú dices, un tema de caer en cuenta de mis fantasías, de lo que yo proyecto al otro, de la nebulosidad, que finalmente es parte de mi deseo, ¿no? Que seguramente esto también va a estar muy puesto en el terreno de las relaciones en términos de que Venus rige a Libra y es un punto focal definitivamente del equinoccio, como un montón de proyecciones que yo, idealizaciones, proyecciones y demás que operan en mis relaciones y de pronto no me estoy relacionando con la persona que está enfrente de mí tal cual como es, ¿no? Sino con una idea, una ensoñación, una imagen, un deseo profundo del inconsciente, qué sé yo, que no me permite verlo, que no me permite entender cuál es su realidad, entender si me sirve o no, si me cuida o no, si me hace daño o no, qué sé yo, todo esto que también puede ser una forma de autocuidado, porque me parece que Venus en Virgo puede tener los pies en la tierra para incluso para poner límites ante lo que no sea sano para mí en una relación, ¿no? Pero este componente neptuniano, pues interesantísimo para observar y para ver realmente más allá de la nebulosa, quién es el otro y qué tipo de relación estamos teniendo, súper interesante, pero además en lo personal, pues esa Venus también se tiñe un poco de inspiración, de poesía, de una capacidad incluso mágica, ¿no? De crear, de inspirarse, y eso me parece que es muy lindo porque también este Neptuno en ese proceso de retrogradación que está llevando en Piscis, pues nos está pidiendo conectar un poco más profundo, más desde adentro, más intensamente y más interiormente con esos lenguajes tan profundos de la vida, de lo sublime, sí, nos está pidiendo incluso canalizar emociones que de pronto estaban cerradas herméticamente y poderlas sacar, sublimar. Y en esta medida con Venus, pues yo creo que es un tema también que nos puede llevar a participar del arte, de la creación, de la poesía, para poder empezar a drenar, digo yo, desde el inconsciente un montón de mareas y de movimientos emocionales que puede ser que estén allí muy tapados y que en las relaciones salen, porque eso sí que pasa, en nuestras relaciones nuestro inconsciente aflora, para poder pues limpiar también, que eso es muy Virgo, ¿no? Hacer un proceso de limpieza de todo eso inconsciente, de un material inconsciente que puede estar operando en las relaciones desde ese lugar. Y los trígonos, me parece magnífico lo que tú dices, porque sí es como esa sacudida, pero es una sacudida pragmática, ¿no? Como un llamado de, bueno, aquí estamos. Urano ha recibido pues ese tema y ha sido partícipe también de la cuadratura con Saturno, entonces hay que renovar nuestra mente, nuestra mentalidad, hay que ver las cosas desde un punto de vista distinto, hay que liberarse de un montón de ataduras y demás que nos ha costado,
Por eso esta cuadratura ha estado presente y vuelve y se realza, porque cuando un aspecto como que cuando el universo le pone mucho resaltador, primero el amarillo, el verde, el fucsia, pues es porque definitivamente va a ser un proceso, primero, con unos ritmos a largo plazo, y segundo, porque puede ser que nos cueste, ¿no? Porque no es un proceso fácil, no es un proceso fluido, es una cuadratura y se ha puesto de manifiesto ya año y medio y viene otra vez. Entonces, este encuentro como que a este Urano lo canaliza hacia Venus y es una forma de nuevos paradigmas incluso en las relaciones, que no quiere decir que tengamos relaciones libres, abiertas, todos pues poliamorosos, no, que también se puede dar para eso, por supuesto, pero que sí puede decirnos como, mira, en las relaciones podemos fluir de una manera más libre, con menos apegos, con menos dolor, con menos sufrimiento, con menos posesión, necesidad de poseer al otro, qué sé yo, no, esto ya necesitamos replantearlo con este equinoccio, me parece que se pone también de manifiesto, es súper interesante, y el tema de Plutón, pues lo que tú dices, nos ha venido diciendo hay que transformar todo eso que está caduco, esos deber ser que también proyectamos en relaciones, que también le achacamos al otro, es que tú debes ser, es que tú deberías, es que tú tienes, son formas de control, son formas de poder que se están renovando. Entonces me parece súper interesante toda esta participación de Venus tan dinámica, porque lo que creo es que tenemos tela para cortar en términos de relacionarnos de maneras más sanas, más amorosas, mucho más realistas, más libres, más tranquilas. Con el otro y que no nos quiten nuestro poder, porque mira que a la larga Plutón representa también este tema del poder psíquico, que muchas veces permitimos que el otro nos lo quite o lo entregamos en Claro. el campo de las relaciones y creo que es una interacción mucho más libre en esa medida. Me hiciste pensar con lo que nos vas contando en la posibilidad de plantear las relaciones de manera distinta, ¿no? Y esta innovación que nos aporta Urano, entenderla también como que la innovación no es para todo el mundo de la misma manera, ¿no? Entonces, es una manera súper distinta de ver las cosas. Como bien decías, no se trata de que seamos todos poliamor y que tengamos relaciones abiertas, pero sí podemos renovar nuestras relaciones de manera que nos traigan aires frescos. Y con todo esto, en términos de relaciones, es interesantísimo que Venus, en oposición a Neptuno, pues hace la cuadratura y tiene el punto focal de salida en Marte. Entonces, Venus y Marte, que son precisamente los amantes cósmicos, ¿no? Marte en este signo de aire, del intercambio, de la curiosidad, de la ligereza, de la diversión, porque pues Géminis es un signo altamente divertido. Marte también va a tener su proceso, no ha hecho su retrogradación, pero él va a tener todo un proceso largo en Géminis. Entonces, se convierte en sumamente importante, por un lado, porque sea el punto focal de esta oposición. Y segundo, porque es que es un encuentro entre Venus y Marte. Y ese encuentro nos habla de la dinámica de lo que yo quiero, de lo que yo atraigo, por lo que yo voy, lo que quiero lograr, ¿no? Y a pesar de que Venus diga, te quiero, pero me tienes que servir, y Marte voltea y le contesta y le dice, voy por ti, pero también voy de pronto de compras, ¿no? O sea, voy a jugar un poquito y tomemos la vida un poco tal vez menos convencional, no diría menos formal, sino menos convencional. Finalmente, todo es muy bonito como la astrología nos habla con distintos puntos y nos da indicadores que a veces hablan de lo mismo, ¿no? Entonces, el Sol entrando a Libra habla de relaciones. Mercurio repensándose todas estas relaciones, viene después a encontrarse con Venus, que es el que manda la parada de este momento. Luego, hay todo un trabajo del intercambio energético entre Marte y Venus, que es absolutamente maravilloso. Y además, dentro de un signo que también es dual. Y esto juega al mismo tiempo que la cuadratura,
que ya próximamente va a llegar a la última eh, perfeccionamiento y va a durar un tiempo bastante largo allí, porque van a estar, creo que a casi menos de un grado, como medio grado de cercanía, no alcanza a convertirse en partil, pero es una cuadratura que nuevamente viene y habla de renovar, de cambiar lo convencional, de pensar más allá de los límites, de entender que el deber ser colectivo puede ser mirado desde otra manera, que hay que tener en cuenta la parte física, tanto nuestro cuerpo como nuestra tierra, que en los vínculos tiene que existir ese placer. Entonces vuelve y nos habla de salirnos de lo convencional, repensarnos, innovarnos y ver más allá de nuestros propios límites, de nuestros ojos, de nuestro sentido de realidad, de capaz de imaginarnos muy neptunianamente un futuro o una manera de vincularnos distintos, y esa vinculación es entre personas, es como vinculo yo con la tierra, es como me vinculo yo con el trabajo, cómo me vinculo con los recursos, con el dinero, con la manera como yo lo gano, cómo lo gasto. Y todo esto nos dice, piense un poquito fuera de la caja, ¿no? Toda esta retrogradación en conjunto, y volvemos al tema del comienzo, es como hay que pensarse de una manera distinta para lograr resultados distintos. Y creo que todo habla de eso. Estamos en un movimiento, yo he sentido, yo no sé cómo sientas tú este mes de septiembre, pero este septiembre ha sido como lento, que las cosas como que uno va a avanzar y no avanza, y cuando retrocede dice, ah, menos mal, me retrocedí porque me faltaba tal detalle y la presentación no estaba completa, otra cosa. Entonces es interesante, es un comienzo, es un arranque con una cantidad de peculiaridades que hacen que, pues, que tengamos un llamado a la flexibilidad, diría yo, ¿no? Esta armonía y desarmonía, flexibilidad en contra de la rigidez para lograr extender los brazos. ¿Qué tal ese Marte, ah? ¿Cómo la ves tú? Sí, no, Marte en Géminis, pues está buscando eso, versatilidad, posibilidades, nos mueve, ¿no? Y es súper interesante porque si a veces no nos permitimos esa flexibilidad, ese movimiento, como tú dices, que a mí me gusta mucho este tema Zen, que por ejemplo habla del bambú, que tiene sus raíces muy fuertes, pero un tronco totalmente elástico, flexible, ¿sí? Entonces yo creo que esa es también la invitación de la vida en general, y creo que con este aspecto también de Marte en la cuadratura con Neptuno, en la cuadratura con Venus en Géminis, pues nos dice, deja que la mente se habla, no tomes nada por necesariamente verdadero, único, y más que pues Mercurio retrograda, pero es como déjate llevar y experimenta de pronto roles, facetas que no has experimentado, ¿no? Que también es súper interesante porque ese es también el tema de Géminis, que Géminis en su mutabilidad pues puede adoptar otras formas, otras caras, otras personajes, ¿sí? Entonces no, me parece que como tú lo dices, es un equinoccio que nos recuerda que como seres humanos somos totalmente relacionales e interdependientes. Siempre estamos en relación, como tú dices, con el dinero, con otras personas, con ecosistemas, con cósmica, o sea, es una relación constante con nosotros mismos, con partes dentro de nosotros mismos, y que digamos, más allá de que haya una armonía entre ellas, primero debe haber una conciencia y un diálogo con todas esas partes, ¿no? Venga, y desde la curiosidad, y yo creo que también ese Marte en Géminis mueve mucho, puede ayudarnos mucho a que ese encuentro con lo diferente, adentro en lo diferente, ¿no? Adentro de nosotros o afuera, se haga desde una apertura y desde una curiosidad, desde venga, pero ¿cómo es? ¿Cómo es que piensa usted? Venga, yo me quiero poner en sus zapatos. ¿Qué pasa en su mente? ¿Qué pasa en su cabeza? ¿Qué acuerdos tiene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? ¿No? Porque si lo hacemos así, creo que en esa medida también esa invitación de Neptuno, Venus, mucho más empática, mucho más compasiva, mucho más rica en sensibilidad, pues nos puede permitir vivir estas relaciones de una manera, digamos, mucho más humana, más cálida, más amorosa.
Y también, pues bueno, entendiendo, yo me puedo poner en tus zapatos y decir, ok, entiendo, pero pues resulta que esto me hace daño, esto no es sano para mí, pues no lo quiero. Y también es válido, pero no desde un lugar de rechazo, de juicio, de negación, sino desde otro lugar. Entonces creo que es un cambio de mentalidad en nuestras relaciones, por supuesto en la relación que tenemos con nosotros mismos, porque si pasa afuera, también pasa adentro, porque a veces nos cuesta relacionarnos con partes de nosotros que no nos queremos aceptar, que no nos gustan, pero que están ahí y que pues hacen parte de lo que somos. Entonces, justamente creo que es un revolcón, pero es esa metáfora que tú decías, es echar dos pasitos para atrás y decir, venga, tal vez no necesito ir con afán ni con prisa, sino más bien observar más, que me parece que eso es una invitación de todos estos planetas retrógrados y creo que es un llamado muy interesante a observar, a practicar mucho el mindfulness, la atención plena, porque en los pequeños detalles siempre están las claves de la vida, siempre está algo importante y a veces en el ritmo que llevamos no nos permitimos ver. Entonces creo que es un momento de observación, también de asimilación, de reflexión, sobre todo en términos de las relaciones, pues maravilloso, porque eso es parte de nuestro ser. Somos seres sociales totalmente. Yo quisiera cerrar con invitar a las personas a esa reflexión, a los que tienen el conocimiento de sus propias cartas, ver en dónde caen precisamente ese punto cero de Aries, de Libra, en dónde está ese Júpiter, en dónde está ese Marte, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de vida que se le están moviendo? Y revisar, porque recordemos que de todas maneras todo lo que sucede afuera nosotros podemos encontrar una referencia interna, pero solamente cuando nos conocemos. Entonces yo lo invito es a una reflexión sobre sí mismo, sobre qué papel juego yo ahí, en donde tengo que aceptar esta invitación a la flexibilidad, a la revisión, a la búsqueda de la armonía, pero no frenética, sino permitiendo la imperfección, permitiendo el paso para atrás, permitiendo la reflexión, ¿no? Reflexión, fíjate tú, es un tema de ser flexible, flexible. Yo pensaría que este encuentro se llama la flexibilidad. Totalmente. Me encanta, me parece maravilloso. Y bueno, pues que podamos recibir esta energía del equinoccio con esta información. Creo que es una guía, como tú decías al principio, una guía maravillosa. Esperamos estar pues más presentes con temas de actualidad, con interpretación de cartas astrales, de tránsitos y demás. Y contarles, aprovechar para contarles que octubre viene con un nuevo grupo que vamos a abrir de nuestro curso de tránsitos y progresiones del reloj de la vida, donde miramos justamente los ritmos y los ciclos que se desenvuelven gracias al movimiento y a los tránsitos de los planetas transpersonales, que son muy interesantes y que reestructuran o a veces estructuran nuestro ser, nuestra personalidad. Entonces es muy interesante estas herramientas que ofrecemos. Es un curso de profundización, que maravilloso, nuestro primer grupo, increíble, muy contentos y nosotros también muy felices de compartir tanta información tan rica. Si están apasionados por la astrología y quieren tener un nivel más de profundidad, pues bienvenidos a este curso tan maravilloso que estamos ofreciendo. Porque pues definitivamente, como lo pueden también sentir las personas que nos ven, esta dupla que hacemos pues nos enriquece muchísimo. Entonces, pues maravilloso para contarles y que estén atentos, atentas a nuestras redes sociales para la información que vamos a ir subiendo. Súper, Augusto. Me encanta que reiteres esa invitación. Es una invitación súper especial. Nuestro curso y nuestros encuentros se caracterizan por profundizar en la interpretación. Entregamos cantidades de material y de información, de estudio, pero sobre todo también permitimos que nuestros encuentros sean como una apertura a la interpretación, que finalmente es lo que enriquece este conocimiento astrológico y que muchas veces es el paso que nos cuesta después de tener muchísimo conocimiento astrológico, es atrevernos a interpretar, ¿no? Y entonces a todos invitadísimos y que tengamos un grupo maravilloso que se abre ahora en octubre. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando, nos estamos comunicando. Muchísimas gracias, Augusto, y hasta la próxima.
Claro que sí, un abrazo.